Hola, Dios les bendiga. Les saluda como siempre su hermano, su amigo, su enemigo, por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la Obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida, y hoy quiero compartir esta palabra con ustedes. Aleluya, bendito Dios, lo voy a llamar un error doctrinal, y es con respecto a Jesús como atributo de ser Dios el Padre. Vamos a leer unos cuantos textos y vamos a ver la gran diferencia que hay entre Jesús y Dios el Padre en el concepto que lo enseñan, ¿verdad? Porque es importante prestarle atención a las Escrituras y vamos a empezar leyendo la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Leemos la palabra de Dios como dice Colosenses 3:17 en el nombre de Jesucristo. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También vamos a leer 1 de Timoteo 6:16 y vamos a leerlo de esta forma. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya, bendito Dios Todopoderoso. Vamos a leer Juan 1:18. Dice la Escritura así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces voy a empezar por ahí, pero voy a tratar de llevar otros textos para llevar esta enseñanza a que sea pura, transparente y genuina, tal y como está revelada en la Escritura, que no sea torcida como es torcida por las religiones y las denominaciones. Entonces nos están enseñando, y yo siempre sigo creyendo, y cada vez que leo más la Escritura, creo que la religión católica romana pagana, por medio del Imperio Romano, cuando inició la religión católica, manipularon todo este tipo de escrituras para llevar al concepto de establecer una norma y hacerle creer a la gente de que María era la madre de Dios. ¿Ok? Entonces, por esa razón se nos enseña de que Jesús era Dios, en el concepto de que se nos extravió todo aquello de quién era el verbo, qué significa el verbo. Entonces nos enseñan que el verbo es la palabra de Dios, pero yo siempre les digo que si es la palabra de Dios, el verbo, entonces Dios se hubiera quedado mudo, lo cual la Escritura no nos enseña eso. Entonces, también nos enseñan que el verbo es el mismo Padre, ¿verdad? Lo cual vamos a verificarlo con la Escritura de que no es así, porque la Escritura es bien clara, bien específica cuando enseña estas cosas. Entonces, si Jesús es el Padre, entonces esta Escritura no sirve, es falsa, está adulterada, está falsificada. ¿Por qué razón? Porque aquí hay palabras a las cuales hay que prestarle mucha importancia y entender el significado de ellas y el valor de ellas, ¿no? Hay que entender cuando uno lee. Entonces, cuando leemos en Primera de Timoteo, ¿verdad? 1:16, leemos que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿ok? Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Aquí tenemos dos palabras importantes que son ignoradas cuando se enseña esa doctrina, que es la palabra inmortal y la palabra invisible. Si Jesús fuera el Padre, entonces esta palabra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que es inmortal. Eso quiere decir que nunca muere, que no, la muerte no tiene ningún poder sobre este ser. Pero nosotros sabemos que nuestra fe está basada también en algo que es contrario a esto. Está basada en la muerte de Jesucristo. Está basada en la sepultura de Jesucristo, está basada en la resurrección de los muertos de Jesucristo. Entonces, no concuerdan las cosas, porque aquí dice claramente que es al Dios inmortal. Entonces, es importante entender que cuando se dice de Dios, está la Escritura en Primera de Corintios capítulo 8, ¿verdad? Versículo 6, voy a ir a esa Escritura rapidito. Se me vino a la mente ahorita, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, donde dice claramente: para nosotros los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces es bien importante entender que la Escritura dice que solo hay un Dios, el Padre. Entonces, si vemos, la Escritura dice que se está dirigiendo a Él, al Padre, el Dios inmortal e invisible. Es bien importante entender eso. Entonces, el Padre nunca ha muerto, el Padre no fue crucificado, el Padre nunca ha sido visto por los seres humanos aquí así tan fácilmente. ¿Ok? Aunque tenemos relatos en la Escritura de que lo han visto en el Espíritu, de que Dios se mostró a Moisés en el Espíritu en cierto aspecto y que vieron su gloria los del pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero verlo a él directamente, la misma Escritura dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, que ellos nunca vieron el rostro del Señor. ¿Ok? Entonces es bien importante entender esto, que aquí la Escritura se está refiriendo al Padre, no está refiriendo a Jesús. Y cuando leemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, déjenme ver si estoy en lo correcto. Primera de Timoteo 6, 16, dice otra vez, el único que tiene inmortalidad, ¿ok? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí estamos viendo claramente que la Escritura nos está diciendo que es a nuestro Dios y Padre. Él no ha muerto. Entonces esa doctrina que nos enseñan de que Jesús es el Padre es una doctrina totalmente equivocada, errónea. ¿Ok? Es adulterada. ¿Por qué? Porque Jesús, nosotros sabemos, y vamos a ir a los textos, a sabiendas, sabemos que a Jesús sí le sucedió la muerte. Jesús sí murió y lo vamos a comprobar con la Escritura, porque este es lo único que tenemos para poder enseñarle a la gente, porque bienaventurado aquel que creyó sin ver, ¿verdad? Entonces nosotros creemos sin ver, pero creemos a las Escrituras que son de Dios. Entonces aquí vemos la importancia de entender que aquí nos está dando dos puntos, bueno, tres específicamente. Primero, que es un ser inmortal. Segundo, que es un ser invisible. Tercero, que ningún hombre lo ha podido ver jamás. ¿Okay? Entonces, estas tres cosas contradicen totalmente lo que se enseña de Jesús, porque Jesús sí fue visible, ¿ok? A Jesús lo vieron los seres humanos, ¿ok? Jesús sí murió, ¿ok? En todo el concepto. Es importante ver todos estos tres puntos, que Jesús fue visto, que Jesús fue muerto, ¿ok? Y que fue sepultado y resucitado por el Padre. Entonces, bien importante poder hacer la diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿ok? De esto no estamos quitándole ningún atributo divino a Jesús, pero es importante poner las cosas en su lugar donde van, amén, porque la gente sigue enseñando esa doctrina de demonios de que Jesús es el Padre, cuando la Escritura testifica claramente quién es el Padre. El Padre es inmortal, nunca ha muerto. El Padre es invisible, nunca el hombre lo ha visto por su naturaleza humana. ¿Okay? Cuando entendemos bien claro cuando dice la Escritura que nadie lo ha visto. Entonces, cuando vamos a Juan 1:18, dice la Escritura, afirma lo que estamos leyendo en 1 Timoteo 1 y el capítulo 6. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por esa razón, en Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen de Dios, porque Jesús sí fue visto, y por eso dice la Escritura en Juan 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y vimos la gloria del unigénito del Padre. Entonces, bien importante poder hacer la diferencia entre quién es el Padre y quién es el Hijo, pero debido a que estas doctrinas vienen desde el siglo III en adelante, bendito Dios, siendo enseñadas, es tan difícil poder convencer a la gente y poderlo sacar de esa doctrina de demonios que nos han traído desde el siglo III de que Jesús es el Padre, de que Jesús es la segunda persona de un Dios trino. Así de sencillo. Aquí la Escritura nos enseña bien claro que Jesús es la imagen de Dios, que Él fue hecho carne por Dios, no se hizo a sí mismo, no vino por su misma cuenta, y para poder hacer una enseñanza corta es tan difícil porque hay que dar tanta evidencia, bendito Dios, que hay de la Escritura
Escritura cuando Jesús en Juan, alegando con los judíos, dijo bien claro que él no había venido solo, que las palabras de él no eran solamente palabras de él, que las había recibido del Padre, que había aprendido del Padre, que había sido enviado al Padre y que iba a regresar al seno del Padre. Y aquí el apóstol Juan nos dice bien claro: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha de conocer. Entonces, bien importante entender esto, y vamos a ir a verificarlo con la Escritura, de que Jesús sí murió basado en las Escrituras. Dice 1 Corintios 15:13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces aquí vemos el testimonio de que Jesús sí murió. Entonces no está el texto en 1 Timoteo 1 ni en 1 Timoteo 6 dirigido a Jesucristo, está dirigido al Padre, el que nunca ha muerto, el que nunca ha sido visto por los ojos carnales, ¿ok? Entonces, bien importante entender esto para que dejen de estar enseñando, y salgan ustedes de ese enredo en que están metidos, que los entendemos, que tiene desde el siglo III de estar metiéndolo uno tras otro, pero hemos sido negligentes en la lectura, en el estudio de la Escritura, aunque muchos se dicen que estudian mucho la Escritura, pero aquí no hay forma de poder revertir esto a menos que seamos rebeldes y soberbios, altivos y arrogantes en no querer entender la Escritura. Entonces, en Timoteo está refiriéndose al Dios y Padre. Él es inmortal, Él nunca ha muerto, Él no fue crucificado en la cruz, fue su Hijo Jesucristo el que fue crucificado. Él, el Verbo, fue el que fue hecho carne por Dios, y es importante entender esa diferencia. Dice así la Escritura en Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿okay?, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, aleluya. Entonces aquí tenemos claramente que la Escritura dice que Jesucristo fue resucitado por el Padre, que fue muerto, que fue resucitado. Si resucitó es que murió. Entonces en el versículo en el capítulo 1 de 1 Timoteo y en el capítulo 6 de 1 Timoteo no se está refiriendo a Jesucristo, se está refiriendo al Padre, el que nunca ha muerto, el inmortal, el invisible, ¿ok? Y aquí tenemos el testimonio de que Jesucristo no resucitó por sí mismo, fue el Padre que lo resucitó. Y por eso allá en el libro de los Salmos capítulo 16 dice ahí bien claro la profecía: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Y está hablando estrictamente de esta resurrección. Amén, aleluya, bendito Dios santo. En el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 28 dice la Escritura así: varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Salmos 16, versículo 9 creo que está. A este Jesús resucitó Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que vosotros habéis visto. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya, bendito Dios santo. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, bien importante entender ese concepto. La gente vive debatiendo en este TikTok, en Facebook, en las redes sociales, vive debatiendo con respecto a que si Jesús es el Padre, con respecto a que si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, con respecto a que si Jesús solo era un humano y que aquí, que por allá, y por un montón de cosas que se las pasan y cuando aún y usan las mismas escrituras. Tristemente, en esa locura andaba yo antes, pero le doy gracias a mi Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, mi apóstol, mi pastor, mi maestro, que me ha dado entendimiento para salir de esa doctrina de demonios que viene desde el siglo III, entorpeciendo las enseñanzas que son verdaderas. Amén. Así que es bien importante entender todo esto. Voy a ver si tengo algún otro texto. Había buscado otro texto, pero no sé qué hice con... lo borré cuando busqué 1 Corintios 8. Pero con esto creo que es más que suficiente. Pudiera ir más y más. Hay tantos textos para comprobar esta doctrina de que la diferencia que hay entre Dios, el Padre y Jesucristo. Y para terminar, voy a ir a 1 Corintios, nuevamente, a 1 Corintios, capítulo 15, donde estábamos, pero voy a ir al 27 y al 28, y con esto voy a cerrar para que vean la gran diferencia que hace la Escritura, para que nosotros entendamos y tengamos un entendimiento puro y limpio. Dice 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén, aleluya. Así que es bien importante entender que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y que el invisible e inmortal Dios se refiere al Padre y no se refiere a Jesucristo, porque Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén, aleluya, bendito Dios. Tenía otro texto que quería buscar, no sé qué le pasó a mi texto, pero déjenme encontrarlo. Voy a tomar un tiempo porque lo tengo que buscar. Voy a pedirles disculpas. Estaba en el libro de los Romanos, estoy seguro que estaba en el libro de los Romanos. Voy a ver si lo puedo encontrar porque lo borré por buscar el otro texto y no me fijé. Voy a ver si lo puedo encontrar. Aquí está, en el libro de Romanos. Sabía eso. Romanos 6. Vamos a ir al libro de Romanos y con esto termino. Es bien importante entender esto. Yo creo que no lo terminé de leer, pero creo que leí eso. Sí, yo estaba leyendo ahí, lo malo que no terminé. Dice así, versículo 8, Romanos 6, 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, aquí está la evidencia
que nos dice claramente que Jesucristo murió, que fue sepultado y que fue resucitado por el Padre después de 3 días, no al tercer día, como dice aquí la Escritura. Todo esto es una maniobra católica, por eso hay mucha gente que ya no lee la versión Reina Valera, porque es una verdad muy cierta, está llena de errores y está fue traducida a nuestro español con un concepto manipulador, ¿no? Porque Jesús dijo que él iba a estar en lo profundo de la tierra como Jonás en lo profundo del mar, 3 días y 3 noches. Entonces, cuando decimos que resucitó al tercer día, estamos mintiendo, porque Jesucristo dijo algo diferente, dijo que va a estar 3 días y 3 noches. No puede resucitar al tercer día, tuvo que haber resucitado después de 3 días, ¿ok? Entonces, pero aquí el punto está en que Jesucristo sí murió, dice la Escritura, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por eso les enseñamos también, y les vamos a hacer otro video adelante, que no existe ningún Nuevo Testamento. Todos esos títulos vienen de la religión católica romana, que hicieron todos esos títulos en la carne, no por la alianza, no por la revelación del Espíritu, no en la inspiración del Espíritu, sino en la carne, porque no concuerdan con la Escritura. Así que los llamamos a que despierten, a que salgan de esa doctrina de demonios, a que salgan de esas enseñanzas adulteradas que vienen de la religión católica romana pagana, que no concuerdan con la Escritura. Y así les vamos a estar haciendo otros videos con respecto a la muerte de Jesucristo, y verán cómo las Escrituras se contradicen en ese concepto. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Contradicciones de Dios, pero estoy teniendo dificultades para volver a subir videos, así que les pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo que se suscriban a ese canal Contradicciones de Dios, para que a ver si con más suscriptores puede YouTube dejarme hacer los videos en vivo, o puede dejarme subir videos más largos. Por sobre todo les damos las gracias, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esperamos en Dios que el Espíritu Santo, que su bello y glorioso Espíritu ministre sus vidas y les dé entendimiento para que salgan de esas doctrinas de demonios, esas doctrinas que vienen del catolicismo romano pagano del siglo III al VI, donde fue establecido todo este relajo que ahora tenemos en las Sagradas Escrituras. Dios me los bendiga, gracias por su sintonía. Por favor, suscríbase a nuestros canales que tenemos en YouTube como Pastor Julio Matamoros, suscríbase al canal Contradicciones de Dios, y también tenemos el canal Teopolítica en YouTube. También tenemos el canal de nuestro perro Destroyer the Rottweiler en YouTube. Estamos en TikTok como Pastor Julio Matamoros en español y Julio C. Matamoros en inglés. Estamos en X como Pastor Julio Matamoros. Estamos en True Social como Palabra Ungida, Pastor JCMG, y estamos ya ni nos acordamos, en Lemonade, en Flip, en X, en Thread, en True Social, en Substack. Ahí puede encontrar a su servidor. Por favor, suscríbase en todas esas cuentas que tenemos. Usted elige en cuál quiere verla. Bendito Dios Santo, gracias. Y si cree que es palabra de Dios, comparta en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le bendecimos y le damos gracias. Amén.